Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y después de ello venimos en palabras de oración. Y dice su santa palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre y buen Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta hora, suplicándote, Dios, que toque los corazones de aquellos que han de creer en tu palabra, Señor. Por aquellos, Señor, que tu palabra es tan esencial en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Suplicándote, Dios, que te muevas en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de nosotros seamos llenos, Señor. Seamos llenos de tu gracia, de tu amor, de tu voluntad, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, manifestándote en la vida de las personas que ahora nos rodean, están alrededor de nosotros, Señor Jesús, suplicándote, Dios, que seas tú que los estés tocando a ellos en este momento, Señor. Prepara los corazones, Señor, de aquellos que han de venir, Señor, a este lugar, Padre, para glorificarte. Desde ya te los ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, preparando sus corazones, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Déjame decirte, amado hermano, de que aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Déjame decirte una vez más en esta hora, de que cuando nosotros tomamos la decisión de dejar al Señor, desde ese momento entramos a una fase tan peligrosa, amado hermano, de que muchos de nosotros como creyentes, estando en el camino de Dios, somos plenamente bendecidos. Tanto varones como mujeres somos bendecidos, pero cuando tomamos la decisión de dejar al Señor, déjame decirte que en ese momento llegamos a una fase tan peligrosa en la cual dice el Señor que por cuanto nosotros hemos abandonado la ley de Dios, también Él nos pone la promesa y nos dice que Él también nos dejará a nosotros por cuanto hemos dejado la ley de su palabra, la ley de su Dios. Y ahí entramos, hermanos, en la fase tan peligrosa que estamos en las constancias y en las manos de Satanás, que caemos en los errores del mundo. A lo largo de mi ministerio he visto caer muchas personas, dejar los caminos de Dios. Y en esos momentos, amados hermanos, déjenme decirles de que estos varones ya no se han vuelto a levantar. Estos varones, amados amigos, han cometido el error más grave del mundo, de que cuando usted deja al Señor, todas las locuras del mundo se le vienen a nuestros hogares. Y muchas veces, amados, hoy le voy a hablar de un veneno que existe en los lugares donde venden cosas para pollos, para animales. ¿Cómo se le llama, hermano Salomón? ¿Cómo se le llama donde venden cosas así como concentrado para animales? A los servicios. Hay un veneno que se llama Mirex. Ese Mirex es idéntico a los palitos Diana. De ese veneno usted le echa en la cola de los zompopos y los zompopos se lo llevan para adentro, y estando allá adentro ellos mueren todos. Y muchas veces ese veneno lo entramos nosotros a la casa de Dios y contaminamos toda la casa de Dios, y de tal manera, amados hermanos, de que empieza aquella alegoría de que cada quien hace lo propio, pero por una razón, porque hemos perdido la esencia. Hoy cualquiera de nosotros andamos las Biblias ¿cómo se llama aquí? En los celulares. Y muchas veces hemos perdido el tacto de la palabra. A veces con el tacto sabemos
ese libro en que vamos a estar, pero cuando nos dedicamos más a las tablets o a los celulares, nos damos cuenta de que hemos perdido la noción de la palabra del Señor, de tal manera que desconocemos las Escrituras por falta de conocimiento. Y así andamos muchos predicadores muchas veces en estos lados de Guatemala. He visitado aquí por el lado de Mazatenango, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Alta Verapaz, Acapa, Cobán. Y hemos visto predicadores de que se les ha querido ayudar, pero muchas veces no se dejan ayudar, hermanos, porque Satanás los ha engañado a ellos de tal manera de que muchas veces nosotros hacemos creyendo hacer la voluntad de Dios, cuando muchas veces ellos han perdido la esencia del poder del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando un hermano ha caído, lo que hacemos nosotros es rectificar la vida de esta persona para que nosotros podamos restaurar la vida de este hermano caído. Pero hoy, ¿qué hacemos? Hoy lo que hacemos es criticar a la hermana porque cayó. Hoy, si cayó la hermana, la criticamos porque cayó, como que nosotros muchas veces nos gozásemos porque el hermano tal cayó. Y déjeme decirte que ese aliento se está perdiendo dentro de las iglesias porque muchas veces no tenemos la esencia de la misericordia. Cuando dice la palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que nos está diciendo Dios a nosotros es de que tenemos que amar al prójimo, no importando si el prójimo es homosexual, si el prójimo es hechicero, si el prójimo es brujo, si el prójimo es ateo. Nos cae mal por todo ello, pero porque no conocemos verdaderamente la misericordia de Dios. Y si conocemos la misericordia de Dios, la conocemos personalmente. Y cuando la misericordia de Dios la conocemos personalmente, no la queremos compartir, porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo decirlo, cómo actuar. Pero si usted se deja guiar por la palabra del Señor, usted tendrá palabras para poderle decir al ateo, o para decirle al homosexual, o para decirle al enfermo, aún para orar por los enfermos. Fíjense cómo son las cosas. Hay iglesias que hoy salen a orar por los enfermos, y resulta que dentro de la iglesia hay enfermos. Y cuando una iglesia no tiene el don de oración, cuando no le declara al Señor de que hay un día profético, un día de oración por los enfermos, por las necesidades, por todas las necesidades que haya dentro del cuerpo cristiano, pero si una iglesia no practica los días y solamente nos dejamos guiar por las predicaciones, pero no tenemos cómo ayudar a la persona que está enferma, déjeme decirle que seríamos como un hospital sin remedio. Un hospital puede estar tan lindo, pero si en el hospital hay faltante de medicina, ese hospital no está capacitado para poder levantar a un enfermo y poderlo sanar. Así nos pasa también a nosotros dentro de la casa de Dios. Muchas veces queremos predicar todos los días, pero día de sanidad no lo tenemos. Y entonces, ¿cómo pedimos a Dios que se manifieste en la oración de tal persona si nosotros como verdaderos hijos de Dios no tenemos dentro de la casa un día de oración? Por ejemplo, estando yo en Guatemala, hubo un problema tan grave en Guatemala. Fue el 22 de octubre, el 22 de septiembre del 2018. Yo me llevé a mi esposa Loida y me llevé a mis hijos para Guatemala, los vine a traer y me los llevé. Pero estando en Guatemala, resultó de que yo le dije a mi esposa: hija, aquí no se vaya a descuidar de esto, no se me aleje de aquí porque aquí yo conozco, porque tengo papeleo guatemalteco, soy residente guatemalteco. Pero vino ahí, me desobedeció y empezó aquella alegoría de que yo la quería mandar hasta otras naciones. Y cuando eso sucedió, resultó que yo estaba trabajando. Y en el momento que yo estaba trabajando llegó, así como aquí existe el ISMA, aquí en El Salvador, allá en Guatemala existe la PGN. Y sucedió que nos quitaron los niños. El 22 de septiembre de 2018 nos quitaron los niños, los 3 niños. Yo estaba trabajando y no hallaba qué hacer cuando de repente llegó ella y me dice: mire, nos quitaron los niños.
Lo primero que se me vino a la mente fue lo que yo le había dicho a ella 4 horas antes: aquí no se me aleje porque aquí yo conozco. Pero resultó de que los niños se los llevaron. Para rescatar a estos niños pasamos 2 meses, 22 días para poder recuperar a esos niños. Pasamos el mes de diciembre sin niños. Pasamos 24 y 31 sin niños, solamente ella y yo. Pero pasamos una angustia. Los dos somos cristianos. Yo como evangelista estaba pasando algo, teníamos que rectificar ese algo. Ella como creyente tenía que rectificar qué es lo que estaba pasando. Y resultó, amados hermanos, que el error estuvo no en mi persona, sino en mi esposa. No le estoy poniendo la queja a ella, no la estoy acusando, pero el error fue en ella. Porque, como dicen las escrituras, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mucho pueblo cristiano está sufriendo porque le está faltando conocimiento. Muchas iglesias no prosperan porque les está faltando conocimiento. Muchas iglesias no se mueven en el poder del Espíritu Santo porque les está faltando conocimiento. Muchas iglesias hoy en día no sienten la presencia de Dios porque les está faltando conocimiento. Muchas iglesias ahora el poder de Dios no se manifiesta porque les está faltando conocimiento. Y entonces llegamos al tema de que nos había faltado conocimiento. Y sucedió de que empezamos a ir a juicios. Y créame, como predicador le voy a decir algo bien importante. Yo puedo pasar leyes en El Salvador, pero estoy en El Salvador, es mi nación. Pero pelear leyes internacionales es muy difícil. Pero no me fue difícil porque Dios estaba delante de mí y Él es quien ha peleado todas las batallas. Y entonces, hermanos, sucedió de que en el momento que nos quitaron los niños ya no los pudimos ver. Lo venimos a ver al mes de que los quitaron, al mes lo venimos a ver. Y de ahí empezamos con trámites que cada domingo íbamos a verlos. Pero vine un día y le dije a mi esposa, estando en el juzgado metropolitano de Guatemala, de la niñez, le dije: ¿cree usted en Dios? Sí, creo en Dios. Y resultó que en ese momento yo le di un versículo donde dice Éxodo 14:14. Muchos de los predicadores hoy en día, cualquier cosita, lean Génesis 12:3. Si vemos que el varón está aburrido, léase Santiago. Si vemos que la hembrita tiene problemas muy grandes y no puede salir adelante, lo primero que le vamos a decir es: lea Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. En vez de que nosotros los predicadores nos sentemos y doblemos rodillas por el pueblo, por su pueblo santo, que es el pueblo de Dios, sucede una cosa: que damos todos los versículos de la Biblia, pero los que van a luchar no somos nosotros como servidores, sino los mismos que están enfermos. Las mismas personas que están con dificultades son las mismas personas que nosotros decimos: léase tal versículo, pero no oramos por ello. Y así nos pasó. Resultaba que con mi esposa a veces dormíamos mal en las calles porque el dinero se nos había acabado. En ese momento sentí el pesar del mundo, cuando las mismas congregaciones allá en Guatemala se nos voltearon. Porque hoy es lindo acusar a la persona. Si a usted anda enfermo, es porque usted anda en pecado. Si usted no está siendo bendecido, es porque usted anda en pecado. Si usted no se mueve en el Espíritu Santo o no siente la presencia de Dios, usted anda en pecado. Hoy cualquiera lo puede acusar, pero Dios es soberano. Y resulta, amados hermanos, que el último día fue el día 16 de enero del 2019.
El 16 de enero del 2019 le dije a mi esposa, escuche esto, ¿cree usted en Dios? Sí, me dijo, bueno. ¿Cree usted en esta palabra que le voy a leer ahora? Y resulta de que en ese momento nos faltaba una hora para tener audiencia en el Juzgado Metropolitano de la Niñez en Guatemala, zona 1. Y le leí el libro de Éxodos, capítulo 14 y versículo 14. Y decía así su santa palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y créanme, hermano. En el momento en que le dije a mi esposa, ¿crees en esto? Me dijo sí. En ese momento le dije a ella, ya nunca más volveremos a pasar juzgado, ya nunca más tendremos audiencia. Segundo, después de haber dicho esto, pasa mi hija Hazel. Venía con su mochila, no se me olvida ese día, venía con su mochilita, estaba como tu hija, venía con su mochila. Y ahí pasó el niño pelón, que le decimos nosotros el peloncito, Christopher. Después de Christopher venía Oscarín, el Junior. Y en ese momento que entra, me dice mi niña Hazel, papito, traemos una noticia bonita. Nos venimos a quedar con ustedes ya del todo. Déjenme decirle, hermanos, que yo no sé cómo Dios hizo, porque hasta después recapacitamos. Empezamos a tener ya un lugar para donde teníamos una casa, la cocina, ahorro a los niños. Pero pasamos una angustia tan grande, pero la angustia se borró cuando entraron mis hijos y diciéndonos que se iban a quedar con nosotros. Es por eso, hermanos, de que muchas veces nosotros estamos pasando dificultades, pero no sabemos por qué. Pero yo le voy a decir ahora el por qué. Por la única y absoluta razón que hemos perdido la esencia del Evangelio. Hemos perdido el tacto de la palabra de Dios. Ya no leemos la palabra de Dios. Y le voy a decir el otro caso más grave todavía. Fíjense. Estamos cansados, oramos acostados en la casa. No estamos cansados, oramos acostados siempre. Ya es una costumbre orar acostado. Ya no nos queremos levantar, hincarnos y decirle, Señor Padre, aquí estoy yo delante de ti, o tú estás delante de mí, Señor. Tú me vas a proteger, tú me vas a guardar. Hemos perdido esa esencia. Y había días, hermanos, que ya no oraba sentado, sino que acostado. Pero cuando venimos a reconocer es cuando ya estamos en el acto de que ya empezamos a sentir la angustia. Muchas veces la angustia la sentimos por falta de sabiduría, como dice el libro de Oseas. Cuando empezamos a dejar al Señor, cuando estamos perdiendo la gracia, cuando ya no queremos ni leer las Escrituras. Aparte de eso, hoy en día están sucediendo las cosas más graves del mundo. Muchos se hacen sabios en su propia opinión. Hoy ya se quieren hacer maestros porque vieron en TikTok algún mensaje bíblico y ya lo quieren transmitir a otros como que si ya lo estudiaron, pero no han nacido de nuevo. Porque déjeme decirle que cuando Satanás quiere engañar al pueblo de Dios y el que está dentro de la casa de Dios está lleno de la presencia de Dios y lleno de la palabra de Dios, usted puede probar los espíritus, dice la palabra. Usted puede probar quién anda con la presencia de Dios y quién está lleno de la presencia de Dios y quién no. Entonces ahí donde yo volvía en sí le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Ya no peleemos nosotros mismos. Dejemos que Dios se mueva, porque lo que estamos haciendo es alargando más el tema. Y resulta, hermanos, que nuestros hijos fueron creados o guardados por 2 meses, 22 días en Guatemala, a 25 kilómetros de la ciudad, que está carretera El Salvador, siempre en Guatemala, pero carretera El Salvador viniendo ya para acá, a 25 kilómetros de distancia, donde nosotros vivíamos, a donde estaban ellos.
Y la casa se llama, donde el lugar de niños, donde ellos estuvieron, se llama Casa Bernabé. Al momento yo odiaba esa Casa Bernabé, porque ahí tenían a mis hijos. Yo había sido comando paracaidista, había sido de todo, yo quería ir a bombas, se había ido la presencia de Dios. Muchas veces por un problema perdemos el carácter, porque no estamos llenos de la presencia de Dios, hablamos muchas veces locura y queremos pensar hacer cosas locuras. Odiaba esa casa yo, pero imagínense como Dios, los caminos de Dios no son los caminos del hombre, ni los caminos del hombre los caminos de Dios. Fíjense cómo van las cosas. Odiaba esa casa Bernabé tan grande, pero con un odio tan grande, hermanos, de que no me daba cuenta que mis hijos me los tenían bien lindos, me los tenían gorditos. Y en ese momento, hermanos, resultó que el dueño, presidente de Casa Bernabé de Guatemala, era la misma persona que me había profetizado en Iglesias Verbo El Salvador. Había profetizado que yo iba a ser evangelista. Ese predicador y profeta se llama James Jankovic. Era un canadiense. Pero en ese día que me habían quitado los niños y habían llegado a Casa Bernabé, me caía mal Casa Bernabé. Yo sentía ese odio. La presencia de Dios se me había desaparecido. La gracia de Dios se había ido por un lado. El templo de Dios que está dentro de mí, que es el templo del Espíritu Santo, no sabía si era templo o sepulcro, porque todo lo que salía de mi boca no era de bendición, sino que era de maldición. Pero déjeme decirle que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está pasando un proceso. Y ese proceso es para edificar el templo que es la casa de Dios en su corazón. Y muchas veces no percibimos esa área. ¿Por qué no percibimos esa área? Porque muchas veces usted o yo estamos caminando incorrectamente dentro de los caminos del Señor. La Biblia dice que el que oye mi voz me sigue, mas el que no me oye no me sigue. Y así es que cuando usted cree caminar en la casa de Dios, por eso yo muchas veces le digo al pueblo de Dios, usted que va a la iglesia, rectifique si va a la iglesia a adorar a Dios. Porque muchas veces vamos a la casa de Dios y decimos, hoy no sentí la presencia de Dios. No porque el predicador esté malo, sino porque muchas veces nosotros como oyentes estamos malos, tenemos que rectificar nuestra actitud. Y es por eso que yo muchas veces hablo de Guatemala, porque Guatemala me quitó los niños, pero allí sentí yo que era ser siervo de Dios, porque el siervo de Dios tenía que decir, es lindo cuando un hermano o una hermana está enferma, el predicador tiene que estar ahí de pie. Cuando un hermano necesita, el predicador tiene que estar allí de pie. Cuando el pueblo de Dios necesita, el predicador tiene que estar allí. Pero cuando el predicador es probado, ¿dónde tiene que estar el predicador? Y allí es donde buscamos la gente, para estar con la gente, para sentir aquella capacidad, aquel consuelo que nos haga en el hombro, así, nos sentimos dignos de algo. Pero Dios, ¿dónde queda? Muchas veces en las dificultades a Dios lo dejamos a un lado y le contamos nuestras metas y nuestros propósitos a los que nos ven. Pero de quien tenemos que esperar mucho es de aquel que lo vemos pero lo sentimos, que ese es Jesús. Y entonces, haciendo esas cosas, es cuando Dios empieza a manifestar y a gloriarse en nosotros. Nosotros gloriamos y glorificamos a Dios en nuestros momentos. Pero cuando estamos en necesidades, lo que hacemos es dejar a Dios por un lado y salimos corriendo a buscar a aquellas personas que nos ayuden a salir adelante. Y ahí es cuando cometemos el error de dejar a Dios a un lado. Entonces, por eso decía la palabra aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy es el
momento de rectificar. Si verdaderamente nos falta conocimiento de palabra, porque oigan lo que dice en el libro de, ahí mismo donde estamos, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muchas veces hasta para ir a la casa de Dios sentimos un pesar. Muchas veces para oír la palabra de Dios, muchas veces sentimos, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero como decía el hermano Salomón antes de que comenzáramos, dijo, ¿cómo dijiste? Que me impactaba en mi corazón. Dijiste una cosa así como, pero en aquel día, habrá sorpresas. Y esa palabra que dijo el hermano Salomón fue tan impactante, porque digo yo muchas veces, qué duro es eso. ¿Por qué muy duro? Porque usted podrá decir ahora, yo oro. Usted podrá decir ahora, yo oro bastante. Usted podrá decir que ora de una manera tan linda, y que usted podrá decirme o explicarme de que usted siente la presencia de Dios, pero dice la Biblia, allá en Tito 1:16, muchos profesan hablar de Dios, pero con sus hechos le niegan. Y cuando Dios dice que con sus hechos le negamos, significa, amados hermanos, de que no andamos conforme a la rectitud de Dios. Muchas veces andamos con la Biblia en la mano, pero no demostramos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Muchas veces, amado amigo, para ir terminando este mensaje, muchas veces decimos creer que hacemos la voluntad de Dios, cuando verdaderamente nos estamos descuidando de los rudimentos de Cristo, como dice allá en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, y lo dice de esta palabra. Dijo Pablo allá a los Colosenses, y lo dice así: guardaos y cuidaos de la falsa filosofía de vuestra sutileza, que en nada aprovecha, sino conforme los rudimentos de Cristo. Muchas veces, hermano, muchas veces, amado hermano, creemos de que para poder predicar o poder movernos en la presencia de Dios necesitamos tales cosas. Hoy lo que hacemos, hay iglesias que en sus reuniones muchas veces ponen una velita. Y yo me acuerdo que pasé eso también allá en la iglesia Verbo. Resulta que hubo una reunión fuera de la iglesia, en una casa de oración, y el predicador era aquel creo que ya muchos de ustedes lo conocen, porque era un locutor, o no sé cómo se le llama esto que sale en la televisión. Este se llama Jonás Herrera. Jonás Herrera era un personaje en la televisión de Canal 12, pero era líder de nosotros en Ministerio Verbo. Pero este varón dijo un día de que pagáramos las luces para adorar a Dios. Y déjeme decirte que puso candelas y empezó a hacer cosas así como encenderlas, quizás candelas no aromáticas. Pero en ese momento, hermano, de que quizás él sentía la presencia de Dios, porque no yo no sentía la presencia de Dios, sino que yo lo que hice era juzgarlo. Pero cuando dice aquí mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, es porque muchas veces creemos hacer cosas dignas dentro de la casa de Dios cuando no es permitido dentro de la casa de Dios. Muchas veces queremos meter cosas no agradables a Dios, las queremos meter en la casa de Dios de tal manera que nosotros creemos sentirnos bien, pero a la cabalidad a Dios no le agrada. Dice la Biblia que seamos humildes de corazón. Porque aquí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice: id y esto aprender, misericordia quiero y no sacrificio. Porque muchas veces que cuando estamos en la casa de Dios, lo primero que hacemos cuando dice el pastor vamos a orar, cierran sus ojos. Pues a veces no lo queremos cerrar porque nadie me va a mandar a mí. Y eso lo hacemos dentro de las iglesias. Otros no, otros lo que hacen que ahí han perdido la noción de aquello de la humildad dentro de la presencia de Dios. ¿Qué es la humildad?
en la presencia de Dios. Fíjense, Dios quiere que seamos reverentemente ante Dios. Dios quiere que seamos reverentes. Y muchos queremos seguir a la casa de Dios irreverentemente. Muchas veces vamos con pantalones rotos porque ahora la moda ha alcanzado hasta la iglesia. La moda ha alcanzado a la iglesia de tal manera que como padres de familia no nos damos cuenta que nuestros hijos hasta pantalones rotos, como cuando, bueno, a mí me pasó una vez, un chucho me agarró a mí, un Rottweiler. Estaba trabajando ahí por la calle Lara y un chucho que se había salido lo quise agarrar yo, porque el chucho era más grande que yo, digamos, ¿no? Me pegó una revolcada, hermanos, que me dejó como que era pantalón de moda. Mire, todo roto desde aquí, la camisa toda rasgada. A mí no me mordió, pero me dejó, créanme que caminando feo, porque me había pegado una revolcada de chucho. Y así queremos venir a la casa de Dios como que si algo nos revolcó a nosotros. Ya hemos perdido la sencillez, la humildad. Dios quiere que seamos humildes dentro de la casa de Dios. Pero muchas veces somos humildes afuera, pero en la casa de Dios no somos humildes, somos rebeldes. Y ahí es donde Dios quiere, y dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque es un sacrificio para muchos venir a la casa de Dios. Pues sí, ahorita están predicando, pero yo ya estuviera dormido. Pero como me dijiste hoy, Salomón, como me dijiste hoy, en aquel día tendremos sorpresa. Hoy podemos hacer cuantas cosas queramos, pero en aquel día tendremos sorpresa. Y esa palabra fue tan dura para mi corazón porque digo, Señor, ¿habrá algo que te dañe a ti? ¿Habrá algo que te dañe a ti hay algo que a ti no te gusta que yo lo esté practicando? Allí donde tenemos el don de conciencia y analizar las cosas que están sucediendo, que nosotros por motivo o razón nos estamos descuidando. Así, amado hermano, quiero hablarle de una salvación tan linda que es el recibir a Jesús en nuestros corazones. Voy a hacer la oración de fe porque el tiempo me ha alcanzado. Quiero leerles, quiero darles a conocer de que hay una salvación tan grande. La salvación es ahora de que usted pueda recibir al Señor Jesús como su único y salvador personal. Señor Jesús, en esta noche te recibo como mi único y salvador personal. Creo en ti, Señor, que si yo muero ahora, seré levantado en el día de la resurrección. El día que tú levantarás a tu pueblo amado, seré levantado porque he creído en ti, Señor. Mi fe y mi confianza está en ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle bienvenido a la casa de Dios. Y a la hora que Jesús venga a levantar su iglesia, usted será levantado. Dios me le bendiga a los hermanos en Guatemala. Dios me le bendiga.